que son eran 3 variables con 3 términos. En el otro ejemplo eran 4 variables con 3 términos, en el cual utilizábamos nosotros lo que era álgebra y las leyes y los teoremas para poder reducir y llegar a pues la mínima expresión, en este caso de la función. Ahora, con estas funciones también nosotros podemos obtener, en este caso, pues generar las tablas de verdad. Entonces, para generar las tablas de verdad, voy a... Entonces, con esto vamos a tener que, en este caso, pues vamos a generar la tabla de verdad de las funciones. Entonces, para generar estas tablas de verdad, necesitamos, en este caso, voy a presentar toda mi pantalla. Entonces, en este caso, voy a utilizar Excel para poder hacer las tablas. No se va a utilizar Excel así como es como fórmula o algo así, sino que se va a utilizar en este caso, solamente para poner los dígitos, viéndolo como una tabla. Entonces necesitamos pues los números decimales, en este caso el 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos poner las variables. Entonces las variables es desde X, Y, Z. En este caso Z es la variable del bit menos significativo, perdón, y X es el bit más significativo. Entonces se van a poner en este orden X, Y, Z. Y al último vamos a tener la salida, que la salida va a ser pues realizando realizando toda esta operación de esta función. Entonces, voy a hacer en este caso, mi tabla de verdad con la función original. Y después explicaremos al reducir nosotros más que nada nuestra función. Entonces, en este caso, pues necesito colocar aquí las variables. Entonces, aquí va a ser X, aquí va a ser Y y aquí va a ser Z. Entonces, van en este orden, X, Y, Z, menos significativa, más variable más significativa, viéndolo de esta manera. Entonces, en este caso, para llenar nuestra tabla de todas las combinaciones que podemos tener nosotros, si recuerdan, nosotros tenemos los elementos que podemos tomar, en este caso, los elementos que se pueden tomar para las variables es el 0 y el 1, que pertenecen al conjunto B. Entonces, en este caso, en la variable menos significativa, vamos a tener un 0, un 1 y así sucesivamente, un 0 y un 1. Esto debido a que tenemos 2 a la 1 o 2 a la, digamos 2 a la 0, entonces se tiene que repetir. 2 a la 0 nos da 1. Entonces, a ver, recuerden aquí. Si tenemos 2 elevado a la 0, aquí nos va a dar 1. Entonces, se va a repetir una vez el 0 y se va a repetir una vez el 1, que son las entradas que nosotros tenemos. En la variable y sería 2 elevado a la 1. Esto me da 2. Entonces, 2 veces se va a repetir el 0. Y luego 2 veces se repite el 1. Y luego 2 veces se repite el 0. Y luego 2 veces se repite, perdón, 2 veces se repite el 1.
y así sucesivamente. Y entonces con la variable X, en este caso, tendría 2 elevado a la 2, que esto es igual a 4. Y entonces en este caso, el 0, que es el primer elemento que yo tengo, se va a repetir 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y luego 1, 2, 3, 4. Entonces, esas son las variables que en este caso nosotros podemos realizar nosotros nuestra tabla de verdad con todas las combinaciones. ¿Cuántas combinaciones vamos a saber o cuántas combinaciones nosotros en este caso vamos a poder utilizar? En este caso, para saber cuántas combinaciones nosotros vamos a tener, pues va a depender de nuestras variables. Entonces, en este caso, tenemos 1, 2, 3 variables y entonces serían 2 elevado a la 3. Entonces recuerden, este 3 es debido a que tenemos, perdón, ok, ahora sí. Este 3 es debido a que tenemos 3 variables, x, y, z. Entonces, 2 elevado a la 3, tenemos en este caso 2 elevado a la 3, tendríamos en este caso 8 combinaciones. Entonces tendríamos 8 combinaciones, que esas 8 combinaciones son estas que yo tengo aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Me falta agregar o terminar de generar mi tabla. Entonces aquí sería el 1, el 0, el 1, el 0, el 1. Y entonces estas son mis combinaciones. Todas estas de aquí son las combinaciones que yo puedo generar en este caso con 3 variables. Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Ok. Entonces, estas serían las combinaciones respecto a mis 3 variables. Recuerden, las combinaciones son en binario. Y en decimal, pues me puedo ayudar en saber que necesito la combinación 0, la combinación 1, la combinación 2, la combinación 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este 7 está representado en binario. Si lo ven, es el 1, 1, 1. El 0 está representado en binario, 0, 0, 0. El 3 está representado en binario, el 0, 1, 1. Entonces, tenemos la representación en decimal y tenemos la representación en binario respecto a las variables que nosotros tenemos. Ahora, la salida. ¿Cómo vamos a poder nosotros, en este caso, deducir esta salida? Entonces, nos vamos a ayudar de nuestra función. Entonces, voy a subir. Y en este caso, pues, tenemos nuestra función. Ahora, lo que vamos a realizar, pues, es, en vez de trabajar con X negada, Y negada, Z y X y Y, vamos a trabajar nosotros con los ceros y unos. Ahora, recuerden, si tenemos X, tenemos Y o tenemos Z, son mis variables, estas van a representar, en este caso, un valor 1. Se le puede decir valor 1, un valor alto, 5 volts. De una vez vamos a empezar a meterlo la parte de voltajes.
5 volts. Es un 1 lógico, también le llaman. Bueno, en este caso sería 1 lógico. Un valor alto o 5 volts. Este es a los que son X, Y y Z. También igual los que son X negada, Y negada o Z negada. Estos los vamos a representar, que es la negación, lo vamos a representar con un cero lógico. Que se les puede llamar valor, bueno, no es valor, es nivel, porque estamos trabajando ya con circuitos. Sería nivel bajo o 0 volts. Entonces aquí lo cambiamos por nivel, para que lo tengan. Entonces, si tenemos un 1, nosotros tendríamos digamos, si tenemos la variable X, Y, Z, tenemos un 1 lógico, un nivel alto o 5 volts. Si tenemos la negación de X o el complemento de X, tendríamos un 0 lógico, un nivel bajo o 0 volts. Entonces, debido a esto, podemos poner en este caso la función. Entonces tendríamos nosotros nuestra función y sería la función cuando voy a tomar el primer valor, cuando X es igual a 0, cuando Y es igual a 0 y cuando Z es igual a 0. Entonces, en este caso, X es igual a 0, Y es igual a 0 y Z es igual a 0. Voy a sustituir los valores. Entonces, en este caso, aquí yo tengo X' o X negada o X complemento. Entonces, X complemento sería un 1, Y complemento sería un 1 y Z complemento sería un 1. En este caso, como ya tenemos números, aquí sí vamos a tener que poner, en este caso, el símbolo de multiplicación. En este caso, pues puede ser un punto o puede ser un asterisco. Más Y', que Y' es un 1, por Z, que es un 0. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Entonces, como Y es igual a 0, pero lo estoy negando, entonces debo de poner un 1. Z está normal, es un 0, y así sucesivamente. Entonces, X está normal, digámoslo de este modo. Entonces tendríamos un 0 multiplicado por la negación de Y. Como Y es un 0, al negarla es un 1. Y en su caso, entonces, empiezo a hacer las operaciones. En este caso, recuerden, tengo 1 por 1, me va a dar 1, y luego ese 1 de resultado lo multiplico por 1 y me va a dar 1. Más 1 por 0, si recuerdan la compuerta AND, que es la de multiplicación, en cuanto nosotros tengamos un valor multiplicado por 0, en este caso sería 0. Más, nuevamente, 0 por 1, tengo un 0. Y esto va a ser igual en la suma, si recuerdan, cuando nosotros tenemos la suma lógica, mientras tengamos un 1 en esas sumas, el valor va a ser 1 en este caso. Y entonces el resultado va a ser 1. Este resultado pues va a estar aquí a la salida. En este caso sería un 1. Y así sucesivamente vamos a ir llenando nosotros nuestra tabla de verdad. Entonces, en su caso, ahora sigue el siguiente valor, que en este caso sería el 0, X es igual a 0, Y es igual a 0, lo tengo aquí.
si se dan cuenta. X es igual a 0, Y igual a 0 y Z es igual a 1. Entonces, en este caso, Z va a ser igual a 1. Vuelvo a cambiar o vuelvo a, en este caso, a sustituir los valores. Como X es igual a 0, pues su negación sería un 1 multiplicado por Y, que es 0, su negación es un 1, multiplicado, en este caso, por Z. Z es un 1, pero al negarlo es un 0. Más, tengo Y negada, que sería un 1, multiplicado por Z, que es un 1, más X. X es un 0, multiplicado por Y', que en este caso es un 1. Entonces, de esa manera, en este caso, pues tengo estos valores. Vayan checando que no me vaya, en este caso, pues, equivocar o poner otro dígito. Entonces, verificamos, es X', ajá, es un 1, Y' es un 1, Z es un 1, pero al negarla sería 0, más Y', bueno, en este caso Y es igual a 0, la negación es un 1, después tengo a Z, que Z es un 1, más X, que X es un 0, multiplicado por la negación de Y, que en este caso es un 1. Entonces, de esta manera, ahora empiezo a hacer las operaciones. 1 por 1 me va a dar 1. Estamos con la compuerta AND. Y ese 1, al multiplicarlo por 0, pues nos da 0. Más 1 por 1 nos va a dar 1, más 0 por 1 nos va a dar, en este caso, 0. Y entonces nos va a quedar como resultado, nuevamente tenemos una suma lógica. Mientras nosotros tengamos un 1 en esa suma, pues el resultado va a ser un 1. Y de esta manera, pues aquí colocamos el 1 de la posición, en este caso 1, o en este caso con valores 0, 0, 1. X es igual a 0, Y es igual a 0 y Z es igual a 1. Entonces, continuamos nuevamente. Sigue esta combinación. Tengo la combinación 0, 1, 0. Entonces tendría, en este caso, 0, X es igual a 0, Y es igual a 1 y Z, en este caso, es igual a 0. Entonces, continuamos. En este caso, tendría yo un 1 multiplicado por un 0 multiplicado por un 1. Después tendría Y negada, que en este caso sería un 0 multiplicado por un 0 más X, que es un 0 multiplicado por Y', que en este caso también sería un 0. Esto me queda como resultado. Tengo 1 por 0, me da 0, por 1 me va a dar 0, más 0 por 0 es un 0, más otro 0. En este caso, pues el resultado sería un 0. Entonces, el resultado que nosotros tenemos aquí sería un 0. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros poniendo lo que es o obteniendo nuestra tabla de verdad.
de la salida respecto a las combinaciones que nosotros podemos dar. Profesor, Entonces, sí. Tengo una pregunta. ¿Y por qué 0? Y, ¿por qué es 0? Ajá, no, pero ya cuando se resuelve. En Y', ¿por Ajá. qué 0? ¿Por qué va a 0? Porque como aquí Y, si te das cuenta, este es el valor de Y es igual a 1. Cuando tú niegas ese 1 o cuando tú lo pones en la compuerta NOT, te va a dar un 0 a la salida. Ya, ¿Sí? es opuesto, ¿no? Exactamente. Digamos que en este caso Y es igual a 1. Entonces, cuando yo hago la negación, en este caso, los únicos valores que yo puedo tomar es el 1 y el 0. Entonces, en este caso tengo 1. Cuando yo lo niego es el otro valor que sería 0. Okay. También, del mismo modo, si ustedes tienen que Y', porque también pueden trabajar de esta manera, Y' es 1. Entonces, pues el valor de Y, vuelven a negarla para que tengan Y, en este caso va a ser 0. Pueden trabajar, esto se le llama lógica inversa. Entonces, pueden trabajar con lógica inversa o con la lógica normal, ya sea con lo que ustedes quieran trabajar, pero siempre deben de especificar cómo van a trabajar. En este caso, yo aquí especifiqué que X, Y, Z, cuando sean, digamos, las normal, sin negación, es un 1 lógico. Cuando yo tenga X negada, Y negada, Z negada, pues va a ser un 0 lógico. Entonces, de esta manera ustedes pueden, yo aquí lo estoy indicando, cómo es que yo voy a trabajar, o en su caso, pues ustedes pueden indicar que quieren trabajar con lógica inversa. También se puede trabajar con lógica inversa. Entonces, depende de cómo ustedes quieran trabajar o, en su caso, cómo les conviene a ustedes trabajar. ¿Alguna otra duda? No, gracias, profesor. Ok. Yo, profe, disculpe, ¿cómo definió en las variables que era, por ejemplo, x0000 y después 11 y en decimal, por qué hasta el 7? Ok, muy bien. Aquí, el primero, como yo tengo 3 variables, mis combinaciones van a depender de las variables que yo tenga. Entonces, tengo la variable X, Y, Z. Entonces, en este caso, pues, tengo 3 variables. Entonces, tengo estas 3 variables. Entonces, como estoy trabajando en este caso con circuitos digitales, recuerden que los circuitos digitales, ellos trabajan o su lenguaje es con base binaria. Entonces, si recuerdan eso, ellos trabajan con base binaria. Entonces, en este caso, como yo tengo 3 variables y la base binaria es 2, cuando yo elevo esta base binaria al cubo, que son mis 3 variables, en este caso voy a tener que son 8. Este 8 que yo tengo aquí son 8 combinaciones que yo puedo tener. Entonces, en este caso serían 8 combinaciones. Yo pongo la parte de decimal para identificar yo que aquí estoy poniendo un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Pero ustedes lo pueden cambiar por combinaciones. Entonces, en vez de poner aquí número decimal, ustedes pueden poner combinaciones. Entonces, ahí en combinaciones,
aquí no van a empezar con 0, sería con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí estarían mis 8 combinaciones. Entonces, ya sea con que ustedes trabajen. Si quieren trabajar con combinaciones, que son las 8 combinaciones respecto a mis 3 variables, en este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si quieren trabajar a como yo lo tenía, que en este caso serían números decimal. Ahora, yo estoy poniendo números decimales para identificar que en esta columna estoy poniendo 0, 0, 0, que representa un 0. Depende de ustedes cómo quieren trabajar. Pero en este caso, del mismo modo, yo tengo mis 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Ahora, eso es respecto a el total de variables que yo tengo. Si yo, en su caso, yo tengo la variable x, y y z. Esta x, y y z van a estar posicionadas como bits. Entonces, en este caso, yo tengo el bit 0, perdón, tengo aquí el bit 0, que representa z, tengo el bit 1, que representa y, y tengo el bit 2, que representa x. Esto es debido a que, si recuerdan, yo tengo un número binario, digamos el 0, 0, 1. Aquí tendría la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Son estas mismas posiciones, posición 0, posición 1, posición 2. Entonces, en este caso, yo tendría que para x, en este caso, yo tendría 2 elevado a la posición 2, que esto es igual a 4. Este 4 que yo tengo aquí me va a indicar en este caso que 4 veces se va a repetir, en este caso, el 0, que es mi primer elemento que yo tengo en el conjunto. Y luego 4 veces después, enseguida, se va a repetir el 1. Entonces, solamente 4 veces se repite el 0 y 4 veces se repite el 1. Esto es debido a que estoy tomando la posición o el bit de, en este caso, más significativo. Voy recorriendo, en este caso sigue y. El valor de y, voy a bajar esto de aquí para continuar. En este caso, en y, tengo la posición, me encuentro en la posición 1. Entonces sería 2 elevado a la 1, que esto es igual a 2. Este 2 me representa que se va a repetir 2 veces el 0, luego 2 veces el 1. Pero, como yo aquí en x sé que se repite o termino hasta esta posición, entonces tengo que completar los demás dígitos. Entonces vuelvo a repetir 2 veces el 0 y vuelvo a repetir 2 veces el 1. Entonces, y si se dan cuenta, son múltiplos de 2. Ahora, en este caso, con z se encuentra en la posición 0, que sería el bit menos significativo, veámoslo de esa forma, y entonces 2 a la 0, esto me va a dar 1. Este 1 lo que me indica es que se va a repetir una vez el 0, una vez el 1, y tengo que completar todos estos ceros y unos
hasta llegar a la posición, en este caso, 8. Recuerden, aquí estoy hablando de combinaciones, hasta que llega la combinación 8. Entonces, en este caso, tendría 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, nunca voy a poder tener un 0, o tengo que, en este caso, siempre se tiene que completar con 0, 1. Y así sucesivamente respecto al bit más significativo. Este es el que me va a indicar cuántos ceros y unos voy a colocar, o cuántos 0, 0, 1 y 1 voy a tener que colocar. Si yo tengo otra variable, que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, si yo tendría otra variable, no sé, la variable A, que esa variable A se encuentra en este caso en la posición 3, yo tendría sería A, que está colocada en la posición 3, tendría 2 elevado a la 3. 2 elevado a las 3 me daría 8. Entonces, este 8 serían repetir 8 veces el 0 y luego 8 veces el 1. Entonces ya, en este caso, la variable X me faltarían a completar esa tabla de verdad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero solamente es para indicarles. Entonces, depende 1. ¿Cuántas combinaciones voy a tener? Depende de cuántas variables tengo. ¿Cómo voy a llenar mi tabla de verdad? Pueden, en este caso, la variable con mayor peso o el bit más significativo, ese es el que me va a indicar cuántos ceros y unos voy a colocar al principio. Después voy reduciendo, pero en este caso voy a tener que ir completando mi tabla de verdad. Y así es como yo puedo llenar esta tabla de verdad. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, pasamos con la siguiente combinación. Recuerden, estábamos en la combinación 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ahora vamos a estar en la combinación 0, 1, 1. Entonces, en este caso, la combinación 0, 1, 1, vamos a tener X es 0. La negación sería un 1 multiplicado por Y es un 0, es un 1, perdón, la negación es un 0. Multiplicado por Z es un 1, la negación es un 0. Más Y negada, recuerden, Y es un 1, la negación sería un 0. Y en su caso, Z es un 1 y se queda como un 1, ya que no la voy a estar negando. X es un 0 multiplicado por Y negada. Como Y es un 1, Y negada es un 0. Paso a hacer las operaciones. Aquí me va a quedar un 0. Aquí me va más un 0 más un 0. Y esto me va a dar como resultado un 0. Entonces, de esta manera es como me va a quedar la solución. Ahora, lo podemos hacer un poco más rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer un poco más rápido? De la siguiente manera. Tendría, en este caso, estaría en la posición 1, 0, 0. Entonces sería X es igual a 1, Y es igual a 0. Y en su caso, Z es igual a 0. Entonces, en este caso, yo aquí tendría X negada es un 0. Después tengo un 1 y luego tengo un 1. Entonces, en este caso, al tener un 0, ya es 0 esta parte. Aquí tengo Y', Y negada en este caso sería un 1,
pero z es igual a 0. Entonces, en la multiplicación, al tener yo un 0, esto me va a dar 0. Nuevamente, aquí yo tengo un 1, x es igual a 1, pero y negada es 1 también. Entonces, como ambos son 1, yo tengo un 1. En la suma, esto va a ser igual a 1. Entonces, aquí yo voy a tener un 1. Y así sucesivamente. Ahora, si recuerdan, nosotros habíamos simplificado para poder ocupar la parte de simplificación. Entonces, al simplificar o al reducir esta función utilizando álgebra, encontramos que f x, y, z era igual a y'. Entonces, si recuerdan que nosotros al hacer el álgebra, que es todo esto, encontramos que esta función, al reducir, queda como y'. Entonces, en este caso, pues podemos utilizar la función simplificada. Entonces, aquí le voy a poner función simplificada a su mínima expresión. Y entonces en este caso, ahora ya no voy a ya no es necesario que yo coloque x negada, y negada, z negada, más y negada, z más x y negada. En este caso, pues ya solamente sería y negada. Pero en tabla de verdad se siguen manteniendo mis variables x, y z. Entonces, en el caso cuando ahora solamente voy a fijarme en, digamos, en la columna de y. Entonces, en este caso, dice que y va a ser negada. Entonces, aquí como tengo un 0, la salida niego a y es un 1. Tengo un 0, la salida niego a y es un 1. Tengo un 1, la salida sería un 0. Tengo un 1, al negar y tengo un 0. Tengo un 0, al negar y tengo un 1. Y entonces aquí tengo un 0, al negar a y tengo un 1. Acá tengo un 0, al negar y, digo, tengo un 1, al negar y tengo un 0. Aquí tengo un 1 y si niego y me va a dar un 0. Y con esto yo ya tengo toda lo que es la tabla de verdad, tanto de esta función como de esta función. ¿Sí? Creo que nada más podamos verificar. Uno, es que hay uno que me sale con resultado 2, y no sé por qué. Bueno, yo me aventé todas por el otro procedimiento porque Ajá. no sabía. Pero el de F 1,0,1, a mí me sale 2, no sé por qué. Digo, por el método largo. Es este de aquí. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, a ver, vamos a realizarlo para que no quedemos, no nos quedemos con la duda. Entonces, en este caso, tengo la función y tengo, en este caso, el x vale 1, y vale 0, si no me equivoco, y z vale 1. Pues en este caso, checo lo de que está aquí arriba, x negada, entonces en este caso, x es 1, al negarlo es un 0, multiplicado por y negada, que en este caso es un 1, multiplicado por z negada, que es un 0, más y negada, que en este caso es un 1, multiplicado por 1, más, en este caso, x, que sería un 1, multiplicado por y', que sería un 1.
Entonces, de aquí, esto va a ser igual. Aquí tendría, como tengo, estas son multiplicaciones, al tener un 0, esto va a ser 0, más 1 por 1 me va a dar 1, más 1 por 1 me va a dar 1. Esto es igual. Aquí yo tengo dos unos y un 0. Entonces, si yo lo hago por pasos, recuerden, la compuerta OR me menciona, si tengo 0 más 1 me va a dar 1, y luego este 1 más 1 me va a dar 1. Ah, ok. Y es el que tengo aquí. Yo sé que aquí tú sumaste en decimal, entonces en decimal sí es un 2, pero acuérdate, estamos en base binaria, entonces es un 1. Bueno, en su caso no estamos sumando en base binaria. Lo que estamos ocupando son estas compuertas. Y si recuerdan, la compuerta AND es la multiplicación, que sería A por B, si recuerdan. Bueno, esta es la compuerta OR, es la suma lógica. Y aquí su tabla de verdad decía que si nosotros teníamos un 1 en cualquier posición, nuestro resultado sería un 1. Si teníamos 0 más 0, es un 0. En su caso, la compuerta AND es la multiplicación A por B, y la tabla de verdad lo que nos decía era que para que esto sea un 1, tendría que ser A igual a 1 y B igual a 1. Entonces, ahí sí podríamos tener un 1. Pero si una de esas variables es un 0, automáticamente la salida me daría un 0. Entonces, en este caso, nosotros ya estamos ocupando lo que son las tablas de verdad de las compuertas lógicas. ¿Sí queda claro esa parte? Ok, muy bien. Sí, profe. Muy bien, entonces en este caso pues ya tenemos llenada nuestra tabla de verdad. Y así es como ustedes pueden llenar la tabla de verdad. A lo mejor después, ahora les van a dar la tabla de verdad y les van a decir que tienen que saber quién es esta función, cómo encontrar esa función. Más adelante lo vamos a ver. Y en su caso también, del mismo modo, les van a dar la tabla de verdad y tienen que hacer el circuito lógico. Entonces, ahorita vamos a pasar a resolver o a elaborar este circuito lógico. Entonces, en su caso, esta sería la tabla de verdad, y ahora paso a lo que es el circuito lógico. Entonces, el circuito lógico lo tenemos que elaborar, o el circuito digital, viéndolo como quieran ustedes tomarlo en cuenta. Lo vamos a elaborar en este caso con ya las compuertas lógicas. Vamos a tener la compuerta, en este caso, la OR, la AND, la NOT. Esta sería la NOR, la NAND, la XOR y la XNOR, que es la negación de la XOR. Entonces, esas tablas son las que ya nosotros vamos a ocupar. Recuerden, estas tablas, estas compuertas son las compuertas básicas. Y las que tengo aquí son las compuertas universales que provienen de estas compuertas. Entonces, en este caso, voy a realizar lo que es el circuito de esta función. Entonces, lo que me dice, lo que aquí me dice es que voy a tener la entrada X, Y y Z. Esas son mis variables. Entonces, en su caso, voy a tener a X
voy a tener la variable X, lo voy a poner son minúsculas. Ahorita los hago más grandes. Y en su caso voy a tener a Z. Entonces, vamos a ponerla de 36. Ok, sí. Muy bien, sí se ve. Ok, vamos a reducirla. Entonces sería X, sería Y, y en su caso sería Z. Entonces en este caso yo tendría mis variables. Tengo a X, tengo a Y, y tengo en este caso a Z. Esas son mis entradas, X, Y y Z. Entonces, ahorita solamente vamos a ocupar con puertas, no voy a utilizar más dispositivos electrónicos, solamente serían las compuertas. Entonces, en este caso, lo primero que me dicen es que tengo una multiplicación y tengo una negación. Entonces, aparte de poner mis entradas, tengo que poner, pues, en este caso, la negación. Entonces, en este caso, tengo que poner la negación de X, la negación de Y la negación de Z. Entonces, lo voy a unir. Tengo lápiz y voy a ponerle 3. Entonces, en este caso, aquí sería X, aquí sería y aquí sería Z. Y aquí ya tendría yo X negada, Y negada, Z negada. Entonces, en este caso, lo voy a poner. Voy a ayudar con, vamos a ponerlo de 24. Aquí sería X negada. Uy, déjenme ver cómo voy a poner X negada. No me deja escribir símbolos. Igual con el lápiz, profe. Y yo creo que sí va a ser con el lápiz. Gracias. Entonces, a ver, déjenme ver si me deja escribir símbolos. Sí, sí me deja. Entonces, me sacó entonces de aquí. Ok, sí. Ok, voy a poner X negada. Ahí está, sí. Entonces, me salí yo por error. Entonces, aquí yo tengo X negada. Es que no soy muy bueno con el lápiz, entonces quiero que se entienda bien y no haya confusión con mis garabatos. Entonces, después aquí tengo Y negada y tengo Z negada. Entonces, en este caso, tendría aquí Y negada y aquí yo tengo Z negada. Ahora, me piden, no sé a qué hora son,
9:34, ok, sí tengo tiempo. Ahora dicen que es una multiplicación. Entonces, en su caso, como yo estoy usando compuertas con 2 entradas, hay compuertas lógicas con 3 y con 4 entradas. Entonces, nosotros vamos a ocupar las de 2 entradas. Aunque sea un poco más complicado, pero vamos a ocupar, en este caso, las de solamente 2 entradas. Entonces, en este caso, vamos a poner la primera compuerta. Como es una multiplicación de 3 variables, vamos a utilizar 2 compuertas. AND. En este caso, se van a unir de la siguiente manera. Dice que tengo X negada multiplicada por Y negada. Entonces, tengo X negada multiplicada por Y negada. Entonces, aquí a la salida solamente voy a tener X negada por Y negada. Me faltaría Z negada. Esta Z negada o la salida de esta compuerta la voy a poner en la entrada, en un pin de la entrada de la segunda compuerta y en el otro pin, aquí, no. En el otro pin voy a colocar a Z, en este caso, negada. Y entonces a la salida, yo ya voy a tener a X negada por Y negada por Z negada. Y entonces a esta salida yo ya tengo X negada multiplicada por Y negada por Z negada. Hago las demás multiplicaciones, necesito Y' por Z. Entonces necesito en este caso otra compuerta. Voy a poner aquí. Y también necesito otra compuerta ya que necesito X por Y'. Entonces coloco otra compuerta de esta manera. Vamos a ponerla un poquito más abajo. Ok, aquí. Aquí, entonces, en esta compuerta, lo voy a poner de otro color para que se vea. Color rojo. Aquí en esta compuerta, a la entrada, voy a poner, en este caso, Y' o Y negada por Z. Entonces, voy a tomar de aquí a Y' y la voy a poner en el primer pin de mi compuerta AND. Estoy haciendo esta curva para saber o identificar quién nos está uniendo con en este caso, con esta línea. Entonces, debido a que aquí tengo colores, pues sí puedo hacer esto y entonces sé que el rojo, aunque cruce aquí, pues nunca va a tocar esa línea. Eso es algo estético que en el caso en circuito se realiza. Ahora ya tengo aquí Y', me faltaría Z. Z la voy a obtener de acá. Entonces sería Z y estaría aquí. Y a la salida, en su caso, yo ya tendría a Y' por Z. Entonces, en este caso, yo ya tengo aquí Y' por Z. La siguiente multiplicación sería X por Y'. Entonces, ocupo el lápiz y voy a ocupar otro color.
Entonces, en este caso necesito Y' nuevamente. Entonces, puedo tomarla de aquí o puedo tomarla de aquí. Entonces, recuerden. En este caso sería Y'. Y sería con X. Entonces, a X la tomo de este lado. Ok, aquí me equivoqué. Como voy a cruzar, pues tengo que hacer los cruces. Y en este caso, llego a la compuerta. Aquí yo ya tendría, en su caso, a X por Y'. Ahora me falta hacer ¿qué? La suma de estas tres salidas. Entonces, esa suma la voy a realizar con la compuerta OR. Entonces, en este caso, pues necesito mi primera compuerta que va a sumar a esta salida con esta salida y luego necesito otra compuerta OR que va a sumar, en este caso, voy a hacerlo más grande, ok, aquí así. Y aquí este lo voy a expandir. Muy bien. En este caso, pues necesito otra compuerta OR debido a que hay que sumar esta salida que nos va a hacer falta. Entonces, de esta manera, esta salida la coloco en la entrada de esta compuerta OR. Esta salida la coloco en esta entrada compuerta OR. Aquí yo tendría X' por Y' por Z' más Y' por Z. Entonces, tendría en este caso, en esta salida, esto. X', Y' por Z' más Y' por Z por Z. Entonces, en este caso, ahora me falta sumar esta salida para obtener la función. Entonces, paso a colocar esta salida de aquí a esta entrada y esta salida a esta entrada. Y entonces, aquí a la salida, yo ya tendría X', Y', Z' más Y negada Z más X por Y negada. Entonces, aquí ya tendría yo mi salida. Entonces, a ver, voy a recorrer todo esto, pero no. No voy a hacer yo barbaridades. Ok, aquí. Entonces, todo esto de aquí es el circuito ya digital. Y con esto, yo aquí a la salida, yo ya tengo lo que es mi función. ¿Qué sería esto? Entonces, en este caso, aquí F ya es igual
me faltó esta parte, la función de x, y, z es igual a x', y' por z' más, o en su caso, y negada por z más x por y negada. Y este sería el circuito de esta función. Ahora, si recuerdan, nosotros simplificamos y encontramos, bueno, al simplificar, llegamos a la solución de que f, esta función que yo tengo aquí, solamente al simplificar me queda y negada. Entonces, yo, en su caso, solamente tendría a y. Ok, voy a poner en este caso, tendría aquí a y. Tendría la negación. Entonces tendría la entrada y, tengo la compuerta negada y ya la salida pues a la salida yo tendría la misma función, pero en este caso solamente tendría a y'. Y ambos circuitos funcionan para la misma, en este caso, misma función. Entonces, lo que yo les decía es, mencionaba que si nosotros no resolvemos o no simplificamos con álgebra, en este caso nos quedaría un circuito de esta forma. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compuertas para poder generar, en este caso, el circuito eléctrico. Y al simplificar con el álgebra y los teoremas y las leyes, en este caso, pues solamente obtenemos que con una sola compuerta, que en este caso sería la compuerta NOT, con eso es más que suficiente para generar todo este circuito. Entonces, lo que va a disminuir es el costo, número de compuertas y el costo, ya que, pues a lo mejor para generar este circuito tiene un costo, no sé, me lo voy a inventar, un costo como de 150 a solo una compuerta que a lo mejor te cuesta 5 pesos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que al realizar el álgebra y simplificar, pues podemos llegar a un costo mínimo y a menores compuertas, no tener tantas compuertas. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe. No, Muy bien, entonces, este es un diagrama. Este es el diagrama lógico o diagrama digital en este caso, en donde ya estamos utilizando compuertas. Esta es la tabla de verdad. Entonces, si les piden tabla de verdad de la función, tienen que generar su tabla de verdad, donde vamos a tener las combinaciones, las variables y nuestra salida. Y pues, si ustedes no quieren hacer, o en su caso, tienen que generar la tabla de verdad, pero no quieren
resolver en este caso o sustituir cada variable para poderla encontrar, que es un poco algo tedioso, pues pueden simplificar con álgebra y es muy fácil, generan su tabla de verdad y la salida es más fácil encontrarla. Entonces, ya es decisión de ustedes. Tenemos, pues, nuevamente la función, simplificación, tenemos la tabla de verdad y tenemos en este caso el circuito digital o el circuito en este caso con compuertas. Entonces, si no hay dudas o preguntas, ya solamente quedan 10 minutos. Mañana continuamos. Voy a generar el segundo ejemplo que vimos, que en este caso el ejemplo que vimos fue este de aquí, y voy a generar la tabla de verdad y voy a generar su circuito. Los ejercicios son solamente que vamos a ver y voy a continuar viendo lo que es simplificación de en este caso de funciones, que lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a ocupar lo que son tablas, las leyes y teoremas de, en este caso, del álgebra de Boole. Entonces, mañana continuamos con más ejercicios, solamente ya con tablas de verdad y diagramas. Voy a ver un ejemplo más, que es este ejemplo, y los demás solamente voy a ver lo que es la simplificación utilizando el álgebra. Entonces, pues si no hay dudas o preguntas, nos vemos el día de mañana. Espero que ya también hayan instalado Proteus. ¿Alguien tuvo problemas? No, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, considero que ya todos tienen Proteus. Entonces, a lo mejor igual ya puedo mostrarles cómo utilizar Proteus, cómo encontrar estas compuertas, cómo encontrar los dispositivos. Entonces, a lo mejor, si no lo veo el día de mañana, lo veo la siguiente clase para checar ya sepan ustedes manipular en su caso Proteus. Y en su caso a lo mejor los diagramas ya los hacemos directamente en Proteus, ya no los hacemos en este caso en Paint. Entonces, pues si no hay dudas o preguntas, nos vemos el día de mañana en clase para continuar. Gracias, profesor. Gracias a Bien, ustedes. profesor. Gracias.